Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles desde Al Banquillo a través de Telesistema Informativo TSI. Estamos listos para dialogar hoy con el exalcalde de Puerto Cortés y diputado en el Congreso Nacional, el doctor Marlon Lara Orellana. Hablaremos sobre temas importantes y que son necesarios de abordar, de fortalecer desde la perspectiva del doctor Marlon Lara como parlamentario y como conocedor de la infraestructura de la zona noroccidental del país. Así que es un gusto saludarlo, don Marlon. Gracias por estar con nosotros en Albaquío. Buenas tardes, Aldo. Un placer estar en tu programa tan gustado y desde luego poder enfocar muchos temas que al pueblo le interesan, temas que están en debate permanentemente, sobre todo aquí en la zona norte, donde yo soy representante y donde esperamos que haya más respuesta del gobierno en cuanto a infraestructura que necesita toda la zona metropolitana del Valle de Sula. ¿Cómo está el puerto? Bien, aquí me encuentro ahorita en Puerto Cortés, ya listo el día de mañana a tener una serie de reuniones. Desde la mañana estamos convocados a reuniones sobre la ley del Consejo de Defensa y Seguridad. Luego tenemos reunión de bancada y posteriormente la reunión del Pleno del Congreso Nacional. Me gustaría hablar un poquito sobre esta concertación que están haciendo o este diálogo que están haciendo alrededor de el proyecto para la Comisión de Defensa y Seguridad. Ah, Como que se ha dormido en los últimos días el tema, se ha tomado con más calma y me parece que es oportuno que se tome con más calma, que se hagan las consultas del caso, porque si bien es cierto el tema seguridad y defensa es importante, no hay que salir de algo que es cuestionable a otra cosa que también sea cuestionable, sino que escoger lo mejor para el país en materia de seguridad y defensa. Bueno, lo voy a poner en palabras porque los periodistas muchas veces son un poco diplomáticos. Lo voy a poner en las palabras más entendibles, algo. No se puede eh, tener una ley mala y que vamos a aprobar a sustituirla por otra ley que sea mala. Tiene que ser, si una ley fue mala y se va a derogar, esta ley tiene que ser buena y tiene que tener el consenso de todas las bancadas. Eh, la ley anterior, Aldo, tenía un enorme problema porque diluía los tres poderes del Estado en uno solo. En uno Es solo. decir, en el Consejo de Defensa y Seguridad se encontraba bajo la égida prácticamente del presidente del Poder Ejecutivo, el presidente del Legislativo y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, nuestra constitución dice que los poderes son independientes pero complementarios. No puede estar un poder sobre otro. Entonces, nosotros como Partido Liberal, cuando llevaron esta ley al Congreso, les dijimos que estábamos de acuerdo en que saliera el presidente del Congreso y el presidente del Poder Judicial del Consejo Nacional de Defensa, pero que se mantuviera el fiscal general por toda la información que se maneja en la Fiscalía de Inteligencia, Contrainteligencia, y al mismo tiempo no estábamos de acuerdo con el artículo 45, en el cual un secretario ejecutivo va a tener poderes de poder nombrar el director general de la policía, el subdirector, prácticamente echando por la borda todo el profesionalismo que se ha desarrollado en la carrera policial. Eso lo hicimos sentir desde el inicio y les dijimos también que no estábamos de acuerdo en que se aprobara esa ley en un solo debate, que tenía que pasar por los tres debates, como tú muy bien lo decías, con mucho acierto, que se le tiene que dar todo el debate y todo el pensamiento a esta ley. Fue por eso que el Partido Liberal se opuso a la dispensa de debate y les planteamos a la bancada libre que tenían que escuchar nuestras propuestas, que estábamos dispuestos a apoyar esa ley siempre y cuando las propuestas del Partido Liberal sean tomadas en cuenta, porque esa ley ha generado mucha controversia, Ujú. mucha suspicacia en el pueblo hondureño y la gente tiene temor de que se le dé superpoderes a un secretario ejecutivo y que esta persona
va a tener más poderes que el mismo presidente que fue electo por la mayoría del pueblo. En ese sentido, hemos visto que por parte libre han dado pausa para poder incluir las peticiones o las propuestas que como Partido Liberal hemos hecho y hemos siempre manifestado nuestra intención como partido de que el gobierno de doña Xiomara tenga éxito, pero que vamos a hacer un balance, que vamos a hacer un partido que va a apoyar las cosas buenas y vamos a oponernos a aquellas cosas que atenten contra la voluntad del pueblo hondureño. En Ahora, ese sentido, nos mantenemos firmes y esperamos que en el dictamen se incorporen las propuestas que como Partido Liberal les hemos hecho llegar a la bancada del Libre. una pregunta así muy puntual. ¿Es necesario un Consejo de Seguridad y Defensa? ¿No funcionará igual un gabinete, por ejemplo? Un gabinete de seguridad y defensa y no Bueno, elevarlo a nivel de consejo como ya está. mira, yo creo que el tema de defensa y seguridad es oportuno, porque recuerda que nosotros hemos tenido conflictos con El Salvador, hemos tenido conflictos con Nicaragua cuando los contras vinieron a territorio nacional. Entonces es importante que ese consejo se mantenga para cuidar la soberanía y las relaciones con los otros países. Pero no podemos aprobar un Consejo de Defensa y Seguridad que tenga poderes más allá de lo que le da la ley, que sea un secretario ejecutivo que no sabemos quién pueda ser, que tenga la potestad de cerrar medios de comunicación, de privar de libertad a ciudadanos, de levantar las garantías constitucionales. No podemos permitir eso, no podemos permitir de que el pueblo tenga temor de que lo que se está creando va a ir contra la misma independencia que tenemos los hondureños, la misma libertad que siempre hemos luchado. Y ya lo hemos visto en Nicaragua, lo que ha pasado, ¿verdad? Ujú. Simplemente porque una persona tenga una aspiración política, eh, llega la policía a su casa, los amarran, los tiran a una paila, luego los mandan a un juzgado y los condenan a 10 o 12 años de prisión bajo el argumento de que están atentando contra la soberanía nacional y contra el sistema de gobierno. En Honduras nos gusta la democracia, nos gusta la libertad, respetamos el mandato que el pueblo hondureño le dio al Partido Libre o a la Alianza, a doña Xiomara, pero también vamos a estar vigilantes de que no se quiera bajo ninguna instancia cambiar el sistema de gobierno ni atentar contra la libertad de todos los ciudadanos. Siempre que este tema de seguridad y defensa, ¿qué se puede hacer desde el Congreso Nacional para transparentar los recursos de la tasa de seguridad? Yo Mira, entiendo, yo entiendo el tema de la secretividad, yo entiendo que hay temas que son sensibles, pero se le puede decir a la gente cuánto se recauda, por ejemplo, y en qué se invierte ese dinero. yo creo que es correcto. Eh, Hay mucha información que el pueblo hondureño tiene derecho a saber, sobre todo con esa tasa de seguridad que todos los ciudadanos son afectados por los movimientos bancarios, que después de cierta cantidad se les penaliza y se les cobra una cantidad para poder alimentar lo que es la tasa de seguridad. Yo creo que toda la información en que se utiliza esos recursos deben ser de conocimiento público. Sí hay algunos temas que tienen que ver con la soberanía, que siempre Claro. tiene que mantenerse la secretividad, pero podemos decir que eso es un 10% de todo lo que se maneja en la tasa de seguridad. De acuerdo, totalmente alto, no debe de haber ninguna partida confidencial que no tenga acceso a la población y ojalá que en este gobierno, como lo han prometido, se le pueda dar transparencia, buen uso y que no existan actos de corrupción sobre esos recursos que son tan importantes para salvaguardar la vida de los ciudadanos hondureños. Sí, porque el argumento sobre este impuesto de la tasa de seguridad es que es elemento de soberanía, que es cuestión de soberanía, que es cuestión de seguridad del Estado. Y entonces por eso la confidencialidad. Sin embargo, son recursos que vienen del público, son recursos que vienen de la misma ciudadanía. Entonces me refiero a que la parte financiera no debería de ser objeto de blindaje. En aras de la transparencia,
La gente debería de saber cuánto se recauda al año, cuánto se ha recaudado hasta ahora, por ejemplo, cuánto se invierte en la compra de carros, en la compra de vehículos, en armamento y otros accesorios y equipo militar y policial. Creo que eh, sobre todo lo que ha incomodado al pueblo hondureño es que se dice que la tasa de seguridad que se va a recaudar de aquí a 10 años ya está comprometida, Sí, y no sabemos en qué. No ha mejorado la seguridad de los hondureños. Últimamente hemos visto un brote de inseguridad, eh, está muriendo mucha gente por asesinatos, feminicidios, una serie de actos que han disparado la criminalidad en el país y sin embargo esos recursos deben ser para combatir la criminalidad. Lo que sucede es que no solo se necesita dinero para eso, sino que es una serie de elementos que deben coordinarse desde el Ministerio de Seguridad, desde las alcaldías debe haber una coordinación, desde la misma sociedad civil. Tiene que mejorar la calidad de vida de los hondureños. Es preocupante la cantidad de niños que quedan sin sus padres porque tienen que emigrar a Estados Unidos por falta de oportunidades de trabajo en el país. Todo eso tiene un impacto en lo que estamos viviendo actualmente. voy a ir a la pausa, pero regresamos para seguir dialogando. ¿Le parece si al volver de la pausa hablamos sobre la reubicación de esta caseta de peaje en Santa Cruz y qué perspectivas tienen ustedes? Porque este es un tema que seguramente no se le debe dar mucha larga. Estamos con el diputado Marlon Lara, regresamos aquí en el banquillo. En estas fiestas patrias, tú puedes ser el próximo millonario de la Lotería Nacional del PANI. Este 30 de septiembre te trae 1.700.000 empiras. La Grande también te regala premios de 50.000, 25.000, 10.000, 5.000, 3.000, 2.000 y 1.000 empiras. Más de medio millón de lempiras en pago por terminaciones. Recuerda que con la Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras. Estamos de acuerdo en que haya un cobro porque es mejor que se cobre una cantidad y que se tengan buenas carreteras a que no paguemos y tengamos carreteras en pésimo estado. Estamos de regreso en Al Banquillo, dialogamos con el diputado Marlon Lara, exalcalde de Puerto Cortés. Una comisión del Congreso recomendó demoler la caseta de peaje en Santa Cruz y buscar de manera inmediata la reubicación. Ya hay alguna idea de dónde poderse reubicar esta caseta. Sin embargo, ¿de qué depende la misma y qué seguimiento le han dado a esto, Marlon? Mira, Aldo, el contrato original que fue aprobado en el Congreso Nacional cuando se concesionó la carretera COVID decía que esa caseta debe estar instalada en el sector de Caracol. Sin embargo, no sabemos por qué motivo esa caseta se instaló en el sector de Santa Cruz de Yojoa, en una pendiente que definitivamente ha demostrado que es imposible que esa caseta esté ubicada en ese sector. Por eso te digo que nos sorprende como si el Congreso ya estipulaba, en el contrato ya se estipulaba dónde debía instalar esa caseta, abruptamente o bajo los intereses de no sé qué sector se instaló en el lugar menos adecuado porque es una pendiente que prácticamente hace que el equipo pesado no pueda detener su circulación y con el peso que traen esas rastras, prácticamente se convierte en esa caseta en una trampa mortal o una caseta de la muerte, como ya le ha llamado el pueblo hondureño, por las más de 14 pérdidas de hondureños inocentes que se han dado en ese sitio. Nosotros desde el mes de febrero venimos compareciendo públicamente y exigiendo al gobierno de la República de que tomara acciones, que no esperáramos a que hubiera otra vida humana perdida para tomar una acción. Sin embargo, no se nos escuchó. En marzo, el abogado Mauricio Vida Bermúdez presentó una moción exigiendo a quien corresponda
que traslade esa caseta. Sin embargo, se nombró una comisión que hace la semana pasada presentó su dictamen y afortunadamente, aunque tarde, el gobierno de la República a través del secretario Mauricio Ramos ordenó que se clausurara esa caseta y que se trasladara al sector donde originalmente debió haber sido instalada. Que es el de Caracol. Es una decisión del gobierno de la presidenta Xiomara Castro que aplaudimos. Creo que fue tardía la decisión. Eh, este tema se dio en el gobierno pasado y en este gobierno nos preocupaba que no se tomaran acciones, pero aplaudimos y agradecemos ese gesto. Creo que eso le da tranquilidad a los hondureños. Pero como lo dijimos en el Congreso, Aldo, estamos de acuerdo en las concesiones, estamos de acuerdo en que haya un cobro porque es mejor que se cobre una cantidad y que se tengan buenas carreteras a que no paguemos y tengamos carreteras en pésimo estado. Todo el mundo habla de esta carretera CA5, de los accidentes que se dieron por un error de un funcionario en instalar la caseta ahí. Pero si vamos a otras carreteras, la carretera de Occidente, desde San Pedro Sula hasta Ocotepec, que está en pésimo estado. Yo considero que este proceso de tener una generación de inversión público-privada es beneficiario para el Estado porque no hay recursos para atender todas las necesidades que tiene el país. Y este es un mecanismo que le facilita al gobierno el desarrollo de infraestructura con recursos de la empresa privada. Pero deben de ser contratos que no atenten contra el Estado y que sean vigilados celosamente por los funcionarios del gobierno. Estamos conscientes de que esto es algo que heredó este gobierno del gobierno anterior, pero sí había que tomar medidas enérgicas y de inmediato para evitar que se sucedieran estos accidentes que hicieron que se perdieran vidas de hondureños inocentes que hoy estamos lamentando. Y que bajo las condiciones del contrato se haga la reubicación, porque hay quienes están hablando ahora incluso de que el Estado debe subsidiar lo que la concesionaria dejará de percibir por ya la no ubicación del peaje en el sector, que me parece que es una situación que tampoco el Estado debe de pagar por por un error o por violentar el contrato, ubicar Fíjate algo que el hay muchas peaje donde no maneras de debía. hacerlo. Hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, eh, la semana pasada ordenaron que ya no se cobrara en esa caseta. Entonces, la fecha en que ordenaron que ya no se va a cobrar, hasta la fecha donde ya se va a cobrar en el sector de Caracol, es el tiempo que se va a poder medir exactamente y ese día perfectamente se le pueden alargar ese contrato a la concesionaria para que pueda resarcirse los recursos. Tampoco queremos que el gobierno haga algo que después lo van a demandar. Tiene que ser, como tú decías, a través de los procesos que ya se dan en el contrato. No es algo difícil, es algo que ya existe en el contrato, cuál es la metodología y esperamos que tanto los encargados del gobierno de la República como de la empresa concesionaria van a sentarse a dialogar y van a buscar un mecanismo de poder compensar los días que ellos no están cobrando en esa caseta de peaje. Absolutamente, y de acuerdo a contrato, ¿verdad? De acuerdo a contrato. El problema es que aquí ganarle al Estado una demanda es lo más fácil. Usted hablaba de otras carreteras que se encuentran en pésimas condiciones. ¿Qué ha pasado? ¿Ha dejado el país deteriorar sus carreteras? ¿No ha sido prioridad la infraestructura vial primaria del país? Ha faltado voluntad política, Aldo. En campaña se ofrece, se promete, el pueblo les cree, y ya después no cumplen y eso desilusiona al pueblo hondureño. Mira, esa carretera de Occidente desde hace más de 15 años está en pésimas condiciones. Sí. Yo he transitado varias veces por esa carretera y es lamentable cómo puede haber tanta desidia
de diferentes gobiernos en no atender una necesidad tan importante como es la vía de comunicación. Te mencionaba la carretera Occidente, donde tenemos uno de los lugares turísticos de fama mundial como es Ruinas de Copán, donde está el sector el departamento de Lempira, donde está el departamento de Copán, el departamento de Ocotepeque. Es un corredor próspero, muy productivo. Yo considero que si el gobierno, en vez de subsidiar el combustible en el periodo 2006 del presidente Zelaya, 2006-2010, hubiera invertido en desarrollar dos carriles de esa carretera, dos de ida, dos de venida, de contrato hidráulico, porque es la materia prima que tenemos en el país. Si hubieran instalado casetas de peaje para recuperar la inversión, eso hubiera sido de mucho beneficio. Pero hay veces pensamos más en la mentalidad populista de corto plazo por ganarnos los aplausos de la gente, aunque el daño se hace a largo plazo. Esa carretera hacia Occidente o Cotepeque debió haber sido una prioridad y fue algo que cuando a mí me tocó ser ministro lo propuse en los diferentes consejos de ministros, que consideraba ese subsidio al combustible, que era disparar el consumo de algo que no tenemos en el país, que tenemos que importar por quedar bien. No había necesidad de hacer eso. La gente agradece la infraestructura. Mira, esa carretera Tegucigalpa, San Pedro Tegucigalpa, aunque la critiquen que hay que pagar 22 lempiras, en el caso nuestro, que usamos carros pequeños, es preferible pagar esos 66 lempiras Pero y tener buena transitar carretera. por una carretera en buen estado Sí. a, a tener una carretera en mal estado que puede generarle la muerte a una persona que transita por ella o puede generar accidentes y el desgaste que tiene un carro transitando una mala carretera en cuanto a fricciones, en cuanto a amortiguadores, en cuanto a puntas, dirección, combustible, llantas, es mucho más caro. Entonces hay que hacer pedagogía para que la gente entienda que esto existe en los países más desarrollados del mundo y que definitivamente, te lo digo, yo de mil amores pago ese recurso para transitar esa carretera, porque es una carretera que aunque hay algunos tramos que hay que mejorar, en un 80% está en perfecto estado. Bueno, y usted me menciona, por ejemplo, carreteras de departamentos que son altamente productivos y que le generan recursos al Estado en materia de producción, exportación. Ocotepeque, Copán, Lempira, Santa Bárbara Santa también, Bárbara, Santa Santa Bárbara. Bárbara, Los santabarbareses sufren ¿no? también con esa carretera. Donde se produce el café. Uno de los mayores productos de exportación nuestro es el café. Somos famosos en el mundo por el café hondureño y esa carretera está en pésimo estado. Un mecanismo de este tipo, una alianza público-privado para recuperar la inversión a 20 años y que después esas carreteras, esos mecanismos funcionan de esta manera. El gobierno concesiona la carretera, el inversionista pone la plata y desarrolla el proyecto. Dos carriles iluminados, señalizados, eh, tratando de acortar curvas, tratando de que sea menos peligrosa, con iluminación, y la carretera se le concesiona por el tiempo que va a recuperar su inversión más su utilidad. Y después esa carretera, por ley, pasa al mismo gobierno de la República. Así funcionan esos proyectos, Aldo. Lamentablemente aquí satanizamos ese tipo de proyectos cuando han sido utilizados en muchos países del mundo, inclusive hasta países socialistas, comunistas. El Estado es imposible que pueda atender todas las necesidades de educación, de salud, de infraestructura. El gobierno prefiere tener buena salud para su pueblo, buena educación, a tener carreteras, porque no todo el mundo tiene vehículos. Pero para desarrollar un país necesitamos tener buenas carreteras. Toda la producción nacional sale por esas Sí. carreteras y están en pésimo estado, entonces tenemos que gastar más divisas en llantas, en repuestos, en combustible, pérdidas humanas, accidentes, pérdidas materiales, entonces tiene que haber una prioridad, pero lamentablemente el gobierno no tiene todos los recursos para desarrollar esa infraestructura. Definitivamente un país con infraestructura de primera es un país que puede tener mejores posibilidades de desarrollo
particularmente un país como el nuestro, que en gran parte del mismo son zonas productivas y por ahí pasa la producción. Imagínense si el daño que tenemos en la red primaria es fuerte, ¿cómo estará la red secundaria, la terciaria, por donde tienen que salir los cargamentos de café, los cargamentos de palma? Es complicado muchas veces por las lluvias, que vamos a hablar del tema de climatológico, quedan incomunicadas, quedan Es incomunicadas, ¿cierto? correcto, Aldo. Y hace poco escuchaba yo a los productores que decían que las condiciones en que se encontraban las carreteras secundarias y terciarias se les iba a arruinar sus productos si no había respuesta inmediata del gobierno. Ujú. Pero el gobierno es imposible que tenga la capacidad de tener equipo en todos lados trabajando. Entonces, por eso es importante este tipo de mecanismos de las alianzas público-privadas. Voy a la pausa y regresamos en breve dialogando con el diputado Marlon Lara aquí en Al Banquillo por TSI. Con la Lotería Chica puedes ganar más de 8 millones de lempiras todos los domingos. Con tan solo 16 lempiras ganas 1000 lempiras por billete y con el número de revés ganas 100 lempiras. Además, si aciertas a las series de derecho, te llevas 50,000 lempiras y 3 series con el número de revés, una de 30,000 y 2 de 20,000 lempiras. Recuerda, con la Lotería Nacional, ganas tú, gana Honduras. Hay que ser sinceros con el pueblo hondureño. Quienes sean parte de la Corte Suprema de Justicia o los 45 nominadores son personas que tienen su corazón, su sentimiento, sus partidos políticos. Pero vamos a escoger los mejores hombres y mujeres de esos 45. Estamos de regreso en Al Banquillo. Gracias por estar con nosotros a través de Telesistema Informativo. Nos acompaña el diputado liberal, el doctor Marlon Lara. Marlon Lara fue alcalde de Puerto Cortés durante 4 periodos, ¿verdad? 3 periodos, Aldo. 3 periodos, perdón, 3 periodos, sí, 3 periodos como alcalde de Alan Puerto Cortés. Ramos, 4 periodos y actualmente la proveedora María Luisa Matute. Sí, y fue ministro del FIS. Y ahora Así es. diputado en el Congreso Nacional. Una de las experiencias que recuerdo yo, por supuesto dentro de la labor legislativa, pero fue le llamaban el contador de votos de la elección de la Corte Suprema anterior. ¿Se recuerda que le tocaba levantar las pancartas? 25 sí, 26 no, voto Sí, nulo. Aldo. Todavía la gente me mira en la calle y me recuerda, dice que se iba a dormir pensando y en el conteo. Y es algo que Hasta la memes gente hacían, ¿verdad? Hasta memes claro, hacían, hermano. Ringstone en los teléfonos con mi voz. Fue algo inédito porque Sí, primera vez que se elegía una corte. Ojalá que en esta ocasión no tengamos que llegar a eso, sino que ¿cuál? prevalezca la madurez Sí, y fíjate que mucha gente criticó al Partido Liberal por haber apoyado la ley de la Junta Nominadora. ¿Recuerdas cuando sí, cuando recién pasó a votación, sí. cómo se le criticó al Partido Liberal? Eran 28 artículos, de los cuales el artículo 15 fue el que tuvo el mayor debate. Y en ese artículo 15 yo me opuse porque decía en un inciso que nadie que sea miembro de un partido pudiera ser miembro de integrar la Corte Suprema de Justicia. Le estaban violentando a los ciudadanos porque tú sabes que un derecho Claro, constitucional es votar, elegir y ser electo. sí. O sea, a nadie se le puede, por pertenecer a un partido, castigar cuando lo que en Honduras queremos es más democracia, fomentar la democracia. Pues cuando se aprobó esa ley, muchas personas cuestionaron al Partido Liberal, pero si lo que queríamos era una junta nominadora que le diera legitimidad a la nueva Corte Suprema de Justicia, que no va a quedar solo en las manos del Congreso, sino que va a pasar por un filtro donde está la sociedad representada. Ujú. Eso lo que le da al proceso es legitimidad, transparencia, confiabilidad. Y ahora el pueblo hondureño comprende que la posición del Partido Liberal fue la correcta, porque siempre hemos manifestado
vamos a apoyar las cosas buenas de este gobierno y nos vamos a oponer a las cosas malas. La ley de la Junta Nominadora era una ley buena. Hubieron 3 propuestas de ley. Se analizaron las 3 leyes. Al final se discutió la que creemos que era la mejor, la que Sí, mandó el Poder Ejecutivo a través del abogado Edmundo Orellana Mercado. Entonces, fuimos a un debate, el Partido Liberal apostó a lo correcto, a lo legítimo, que era que se nombrara una junta nominadora. Habían voces disonantes que querían que se hiciera a través de otros procesos, pero ya no cabía ya no cabía constitucionalmente. así. Entonces, nosotros dijimos también, hay que ser sinceros con el pueblo hondureño, quienes sean parte de la Corte Suprema de Justicia o los 45 nominadores, son personas que tienen su corazón, sus sentimientos, sus partidos políticos, pero vamos a escoger los mejores hombres y mujeres de esos 45 para que sean nombrados como miembros de la nueva Corte Suprema de Justicia, que a pesar de que tengan un sentimiento, un color político, no van a ir ahí a ejercer su función pensando en los colores sectarios de un partido, sino que pensando en que tienen que impartir justicia con imparcialidad, Totalmente. que no se le aplique la ley a un sector y se le deniegue a otro. Y, Entonces, en ese sentido, Aldo, eh, nosotros como partido estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos, hemos apostado al proceso que dice la Constitución de la República y vamos a votar por esos 15 hombres y mujeres que garanticen transparencia y que garanticen capacidad, idoneidad, altos grados de profesionalismo y honestidad para que conformen esa nueva Corte Suprema de Justicia. ojalá no tengamos que llegar a esa votación casi seguida. ¿Cuánto tiempo? Un mes casi, ¿verdad? Un mes, Aldo, es algo, ¿Cuántas veces le tocó contar? bueno, yo fui el único escrutador y lo hice con mucho gusto, con sentido patriótico, porque era la responsabilidad que recayó sobre nosotros era grande. Pero mira qué honor que todas las bancadas, por unanimidad, se pusieron de acuerdo para que yo fuera el escrutador, porque dijeron que yo le generaba confianza al momento de ese proceso. Sí, Y qué bien, me sentí honrado y hice una labor dura, ardua, pero salimos al final, salimos muy bien librados y se logró el objetivo que era, a pesar de que Libre no apoyó esa corte, lograr los consensos para que se eligiera la nueva Corte Suprema de Justicia, y si que toca hoy va volver a a votar, terminar. ya hay escrutador, ¿verdad? Bueno, eso pasa por un proceso Sí, sí, sí. de De consenso de todas consenso, las, sí. ya son nuevos diputados, ya, Es- ya es otra historia. Esperemos que salgamos de la mejor manera posible, el país lo necesita. Yo Que yo- creo que no va a haber necesidad de llegar a una sí, votación. Yo creo que va a haber madurez de ponerse de acuerdo y es algo que vamos a hacer por el bien de Honduras. Yo sí tengo fe que se van a lograr los consensos. yo también y esperemos que sí, porque el país lo necesita. Quiero retomar lo que veníamos hablando en los bloques anteriores. Era importante conocer su opinión sobre el tema de la Corte Suprema de Justicia y recordar ese momento. Quiero retomar lo que veníamos hablando porque la época de lluvias, que es bastante fuerte a nivel nacional y en las últimas semanas los ríos Zulúa y Chamelecón han generado graves problemas a la zona norte del país. Los bordos es un problema permanente. Eh, ¿Qué ha pasado que ha sido tan difícil lograr que se invierta en infraestructura para evitar la vulnerabilidad del Valle de Sula, Marlon? Mira, se creó en el Valle de Sula la comisión ejecutiva del Valle de Sula, que valga la redundancia, para poder desarrollar toda aquella infraestructura que protegiese la zona metropolitana. Estamos hablando de bordos, dragado de ríos, disipadores de velocidad, reforestación de cuencas. Sin embargo, los recursos que asigna el gobierno nunca contemplan en realidad la magnitud de lo que representa el Valle de Sula. Hay unos proyectos de generación de energía hidráulica, que es los tablitos, el Llanito y Jicatuyo, que en este gobierno
Por eso nosotros como Partido Liberal apoyamos que se le permitiese al gobierno acceder a los $1.000 millones de la reserva, porque con eso sí va a destinar una parte para iniciar esos proyectos, 4.000 millones de lempiras. Esas obras, además de generar energía hidroeléctrica, sirven de contención porque represan el agua que nos inunda cada cierto ciclo de tiempo, generando la inundación en municipios enteros como La Lima, que se inunda totalmente, Villanueva, Potreríos, Pimienta, la zona del Progreso, porque la zona metropolitana, Aldo, contempla 3 departamentos: Lloro, Santa Bárbara y Cortés. Casi todo el departamento de Cortés se ve afectado por las inundaciones. No solamente va a mejorar en el sentido de evitar las inundaciones, sino que también vamos a recuperar más de 2.000 hectáreas de tierras cultivables que ahorita son inundadas por los fenómenos naturales. Vamos a evitar la pérdida de vidas inocentes, hondureños que perecen por esos fenómenos naturales, y también pérdidas materiales. Ese proyecto le va a generar a Honduras un incremento en el Producto Interno Bruto de casi el 4%. Por eso es importante impulsar ese tipo de proyectos, pero no ha habido voluntad política. Yo creo que mucho del recurso que Honduras accede a través de los organismos internacionales y países amigos debe ser destinado a ese tipo de proyectos. Lo venimos reclamando en los diferentes gobiernos anteriores. Nunca se le ha escuchado a los pobladores de la zona metropolitana, a pesar de que esta es una zona productiva, próspera, que le genera muchos recursos al país. Esperamos que en este gobierno de verdad se cumpla con lo que se nos ha prometido de dar inicio a esa obra del tablón Los Llanitos y Catulo. Y sobre todo por el impacto que tiene en la gente, porque hoy en día, después de el paso de ETA y OTA, seguimos viendo el impacto de los fenómenos naturales en la gente. Muchos han tenido que salir de sus hogares, no pudieron regresar, la situación de las inundaciones es reiterativa, se pierde producción, se pierden viviendas, y parece una cadena que es difícil de romper. Es difícil porque no se tiene un verdadero plan que permita resolver ese problema de una vez. Te digo, el beneficio que va a tener el gobierno es grande porque se va a aumentar el 4% del Producto Interno Bruto, se va a generar energía hidráulica, se va a poder cultivar más de 2.000 hectáreas de tierra que no se pueden cultivar actualmente. O sea, los beneficios son varios, los beneficios son importantes, y eso es lo que realmente hace cambiar a un país, ese tipo de proyectos que tienen impacto no solo en un departamento, sino que en toda una zona. Y esperamos que realmente, como lo prometió la presidenta, ese proyecto se puede iniciar en los próximos días. Voy a la pausa y regresamos. Estamos al banquillo dialogando con el diputado Marlon Lara, diputado del Partido Liberal. En estas fiestas patrias, tú puedes ser el próximo millonario de la Lotería Nacional del PANI. Este 30 de septiembre te trae 1.700.000 empiras. La Grande también te regala premios de 50.000, 25.000, 10.000, 5.000, 3.000, 2.000 y 1.000 empiras. Más de $500.000 de lempiras en pago por terminaciones. Recuerda que con la Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras. En eso nos deja este gobierno, nos deja prácticamente en el limbo, porque no miramos que está tomando las medidas correctivas para mejorar la calidad de vida de los hondureños. Estamos de regreso en Al Banquillo por Telesistema Informativo. Dialogamos con el diputado Marlon Lara Orellana desde Puerto Cortés. Ha presentado una reforma a este proyecto, a esta ley de incentivos fiscales, de medidas fiscales, en base a las quejas que hacen muchos importadores. El alto costo de los insumos, que es el argumento para los altos precios en productos de canasta básica y otros que son de consumo diario. El proyecto va orientado a un descuento del 75% en el pago del flete marítimo.
Ese, diputado Orellana, se venció al 30 de junio. Usted presentó una propuesta para que el mismo se extienda hasta finales de año. Es correcto, Aldo. En el mes de marzo de este año, a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, se han incrementado muchos productos, el petróleo, se han incrementado los fletes marítimos y esto sucedió después de la pandemia de COVID. Un flete que antes le costaba $1,000 o $2,000 o $3,000, traerlo hacia Honduras hoy cuesta $22,000, $15,000. Entonces nosotros propusimos una ley que se aprobó en el Congreso. Yo la pedí hasta diciembre, pero la comisión dictaminadora, alegando que iban a mejorar las condiciones, había que aprobarla hasta junio. Entonces, eh, en el mes de mayo, yo propuse que se ampliara nuevamente hasta diciembre. Esa ley lo que hace es, cuando tú importas un producto, al momento de nacionalizar el producto, te suman el valor de la factura, más el valor del flete, más el valor del seguro. Y en base a eso te calculan los impuestos arancelarios. Entonces la ley lo que dice es que para efectos de nacionalizar la mercadería del flete marítimo solo se te va a cobrar el 25%, se te Ujú. va a exonerar el 75%. Es decir, si pagas por un flete $20,000, solo vas a pagar al momento de nacionalizar el producto $5,000. Antes el gobierno recibía $1,000 o 2,000 o 3,000, hoy recibe 5,000. Entonces, no entendemos cómo esa ley el Congreso no la ha podido aprobar cuando hemos estado exigiendo, hemos exigido al gobierno y sobre todo que el gobierno ha reconocido de dos maneras. La primera es que Fausto Cabrera, creo que es el Cálix, apellido, Fausto, Cálix, Cálix, Fausto Cálix, sin aduanas. dijo que se habían recaudado 1,500 millones más por, por efectos arancelarios. ¿Por qué se recaudó ese dinero? Porque existía esa ley, porque muchos importadores de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, traían sus productos a nacionalizarlos a Honduras por el beneficio de esa ley. Entonces el gobierno no solamente recibía más ingresos, sino que también por efectos de la concesión del puerto, porque por cada contenedor que entra al país, Honduras recibe creo que 20 o $22 por cada contenedor. Por donde lo miras, eso le beneficia al gobierno. Claro. Pero además el beneficio más grande que hay es que se le protege la bolsa al ciudadano hondureño. La gente no, porque el importador no se queda con ese costo, Aldo. El importador lo traslada al consumidor final. Entonces, también el gobierno reconoció que entre sus grandes logros estaba esa ley porque ayudaban a disminuir el impacto de la inflación que actualmente tiene Honduras. Entonces, no entendemos cómo, si por un lado reciben más ingresos, por otro lado ponen esa ley como algo que ellos hicieron para beneficiar el bolsillo de los hondureños. Y aparte de eso, vía concesión reciben más recursos, el hondureño paga menos por sus productos, una ley como esa debería dársele prioridad. Entonces lo que nosotros reclamamos en este gobierno es cómo es posible que todo lo que tenga que ver con poesía, con ideología, con cosas que no abonan en nada a la economía, que es lo que está agobiando a los hondureños, se le dé la serenidad y la aprobación necesaria. Entonces, en eso nos deja este gobierno, nos deja prácticamente en el limbo, porque no miramos que está tomando las medidas correctivas para mejorar la calidad de vida de los hondureños, para proteger la economía de los hogares hondureños, para que paguen menos por sus productos. Exigimos, y lo hemos estado haciendo desde el Congreso Nacional, de que se apruebe esa ley, para beneficio de todos, para Y, beneficio del pueblo, para beneficio del gobierno, para beneficio de los importadores, para beneficio de la economía, para reducir la inflación, para que la gente pague menos por los productos. Entonces, le decimos al gobierno, señores, tomen las medidas que el pueblo hondureño necesita. Eso es lo que le gusta a la gente.
que un gobierno se preocupe, como lo Sí. decimos, dentro de esos hondureños que van a ser beneficiados, está el 1.700.000 que los eligió. Entonces, si un ciudadano está haciendo su casa, ya no pone terrazo, porque el terrazo ya no se produce en Honduras, pone cerámica. Y esa cerámica la está pagando más cara porque el gobierno no le está dando de beneficio a esa ley. Y mucha gente, dígame si es correcto, porque escuché a un exdirigente de la Federación de Cámaras de Comercio decir que muchos importadores tienen todavía su producto sin desaduanar porque están esperando que se apruebe este beneficio para poder pagar menos por el flete. Sí, Aldo, pero están pagando bodegaje. Por cada día de que ese contenedor está en el puerto, está pagando almacenamiento. Entonces, También. todo eso lo va a pagar el pueblo hondureño. No crea usted que el importador se está quedando con eso. El importador lo que eso es, deriva todos esos costos en el consumidor final. Entonces, Aldo, cuando va a la pulpería, cuando usted va al supermercado, cuando va a la ferretería o cuando va a cualquier negocio a consumir, usted está pagando la negligencia de este gobierno. O sea que mucha gente entre julio, agosto y septiembre está pagando el precio normal por el costo normal del flete marítimo. Claro, claro, porque el importador va a asumir ese costo. Claro. ¿Por qué? Entonces lo va a llevar a la quiebra, va a ser peor la decisión. Entonces, aquí a quien está afectando este gobierno al no tomar una decisión con relación a esa ley es perjudicar al pueblo hondureño y dentro de esos hondureños el 1.700.000 votos que lograron que los llevara al poder. ¿Y qué se requiere para ampliarlo hasta diciembre, el Simplemente beneficio? aprobarlo en el Congreso, que lo desengaveten, que lo aprueben y que después la presidenta doña Xiomara Castro lo firme para que sea ley de la República y que sea publicado en la Gaceta. Mientras tanto, quien ya pagó, ni modo, habrá pagado y le habrá trasladado al consumidor final el Y costo. fíjate qué contradicción, porque el gobierno lo que más tiene ahorita es dinero. Tienen dinero, no lo pueden ejecutar. Hoy escuchamos a la ministra de Finanzas decir hace poco que no van a llegar a la ejecución. Entonces, ¿para qué quieren más dinero? Mejor que lo Eh, tenga la gente en sus hogares para que compre más alimentos, no, para que compren útiles para sus hijos, para que compren calzado, para que compren ropa, para que compren medicamentos que el gobierno no se los puede dar en los hospitales. Entonces, este gobierno tiene que entender que el dinero le rinde en manos de los bolsillos de los hondureños, en manos del gobierno. Yo te puedo asegurar que la partida de gastos de este gobierno sí la van a cumplir al 100%. Lo que no van a ejecutar es la partida de inversión. sí, ve, no aparezca el asesor presidencial con la famosa frase, ya te dije que no hay dinero. Bueno, no hay dinero a dónde, si es lo que En más el tienen. Estado, en el Pero Estado, ¿cómo es el eso? Si asesor se les presidencial aprobó dice que no hay. 51.000 millones más de presupuesto, Sí. ¿cómo pueden alegar que no tienen dinero? Si se les aprobó 51.000 millones, si ellos mismos, no, nadie lo está diciendo, lo está diciendo la ministra de Finanzas, que no van a poder ejecutar el presupuesto. O sea, tienen más dinero de lo que pudo haber tenido cualquier gobierno, pero no lo pueden ejecutar. Sí. Entonces, es doble moral, doble discurso y no se le quiere cumplir al pueblo las promesas de campaña. Y ahí es donde se necesita también eficiencia en el gasto. Diputado Marlon Lara, ha sido un gusto, de verdad, dialogar con usted y reflexionar sobre todos estos temas que sin duda alguna son importantes y que es ahí justamente en el Congreso Nacional donde se gestan y donde se deben de llevar a cabo, o por lo menos impulsarlos desde ahí y presionar desde ahí para que el Ejecutivo también los lleve a cabo. Es correcto, Aldo, y reiterar la posición de mi partido que estamos apostando a que este gobierno tenga éxito, pero también estamos viendo que el gobierno no está tomando en cuenta lo que se le está tratando de cooperar, de ayudar en hacer propuestas que satisfagan las necesidades del pueblo hondureño. Pero el Partido Liberal, como un partido baluarte de la democracia, va a apoyar todas aquellas iniciativas que sean de beneficio a la democracia y al pueblo hondureño, a la libertad y a la paz. Nos vamos a oponer a todas aquellas leyes que vayan en contra de esos principios. No importa que nos digan que somos bisagras, que una vez votamos que sí, otra vez que no.
Nosotros tenemos nuestra convicción, tenemos nuestras propuestas, y si el Partido Libre, en este caso de la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, no toma en cuenta las propuestas del Partido Liberal, pues se va a encontrar con un Partido Liberal sólido y firme votando en contra porque no estamos de acuerdo que se le dé poderes absolutos a una persona sobre lo que dice la ley y la Constitución de la República. Así que te agradezco, Aldo. Con la Corte vamos a actuar conscientes de la necesidad que tiene el país de una Corte Suprema independiente, imparcial y conformada por los mejores profesionales de Honduras. Te agradezco este espacio y te felicito porque sos un gran seguidor del Motagua y sé que está haciendo un buen campeonato, así que me imagino que lo estás disfrutando. Y hace falta el Platense en la liga, pero ya lo vamos a tener de regreso. Hay que impulsarlo. Claro que sí. Gracias al diputado Marlon Lara desde Puerto Cortés, diputado del Partido Liberal. Gracias por su sintonía a esta edición de Al Banquillo. Nos encontramos en la próxima.